Saludos de parte de nuestro grupo. Hoy vamos a estar exponiendo lo que sería el caso de Portugal en respecto a su crisis de la deuda, cuáles serían las causas, consecuencias y medidas que se adoptaron por el gobierno y por la zona euro. El grupo estaría conformado por Carolina Villalobos, Valeria Morales, Frander Medina y mi persona Sebastián Chacha. Parte de los objetivos de esta investigación es, bueno, realizar una conceptualización teórica con sus antecedentes, la situación actual y el análisis de la misma, una propuesta de solución y unas consideraciones finales. Antes de empezar, es importante tener claro cuál es la teoría que acompaña esta investigación y cuáles son los antecedentes principales. Por el lado de la teoría, hay cuatro elementos que debemos considerar. Por un lado, la globalización, que podemos entender como un proceso de identificación de relaciones sociales e interdependencia a escala planetaria que se evidencia en la existencia de cadenas globales de valor, expansión del libre comercio y el exponencial desarrollo tecnológico según Giddens. Y la interdependencia compleja de que podemos entenderla como una proliferación de contactos no solo entre estados, sino también grupos solo internos de los mismos que ignoran las fronteras y generan cooperación y dependencia. Pero además de esto, hay que considerar los riesgos que estos trae, como lo puede ser para empresas nacionales competir con empresas o oferta extranjera con mucho más capacidad de inversión y producción y por el lado del Estado, la pérdida de control y capacidad de gobernar al haber relaciones que se salen de su jurisdicción, lo cual podríamos englobar en un proteccionismo que no solo está sustentado en contra del libre mercado, sino también que vea la interdependencia y esta globalización como un error del sistema que le permite a naciones débiles o que toman malas decisiones convertir sus problemas en problemas regionales o de todo el sistema. Ahora hablando específicamente de los antecedentes de esta situación, tenemos que empezar por la crisis económica del 2008, que se da por un incorrecto manejo de las hipotecas denominadas como subprime o hipotecas basura, que en ese momento los bancos de Estados Unidos le otorgaban créditos mobiliarios a cualquier persona prácticamente sin determinar si podían pagar o no. Cuando se juntan todos los problemas de liquidez de que ninguna persona podía pagar estos préstamos, caen en bancarrota los principales bancos del país y otros se ven en riesgo, como el Citigroup, Merrill Lynch, JP Morgan y Goldman Sachs. Esto nos lleva al segundo antecedente, que sería la crisis de la deuda europea, que la relación que ya vamos a ver, el aumento de la deuda y del gasto en Europa significó menos ventas, producción, empleo, salarios y utilidades. Y lo principal es que se derrumbó el turismo al no haber ingresos y obligó a los estados europeos a reducir la recaudación fiscal para aliviar la situación y aumentar el gasto, básicamente para mantener a flote los bancos. Entre más gasto, combinado con el mal manejo desde hace muchos años, se creó más deuda. Y si avanzamos a la siguiente, vamos a poder denotar cuál fue este aumento de la deuda. Específicamente para Portugal, podemos ver que del 2008 al 2009 hay un aumento del 12% de la deuda como porcentaje del PIB, un 83,7 y después un 94 para que vean el aumento. Inclusive en el 2011 llega a 108. Y en la siguiente diapositiva podemos ver la relación de ambos antecedentes. Los bancos estadounidenses vendían ABS, que son Asset-Backed Securities, que compraban los bancos europeos porque tenían altos rendimientos. Con ese dinero, los bancos estadounidenses financiaban el déficit de cuenta corriente. Cuando da la crisis inmobiliaria, la Reserva Federal sube las tasas de interés, se desploma el valor de esos ABS y eso genera que los bancos europeos reporten pérdidas y hasta quiebren, lo que obliga a los estados europeos a mantener a flote sus bancos con más deuda. Y ahora, para el análisis del capítulo 2, le pasaría la palabra a mi compañera Carolina. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, tal y como lo indicó mi compañero, yo voy a hablar sobre el capítulo 2, que es una contextualización de la situación actual de la Unión Europea, incluyendo la zona euro y de Portugal. Para empezar con la Unión Europea, es importante destacar que la misma se encuentra ante una crisis económica que tiene semejanzas a la ocurrida durante el 2008 y frente a una situación internacional que podría complicarse aún más. Una de las principales razones de esta nueva situación fue el COVID-19. El que tiene impactos muy relevantes en la economía de esta zona, tal y como lo podemos ver en la diapositiva, con un descenso importante del PIB que se tradujo en una contracción económica del 6,1 y una pérdida de 2,6 millones de empleos. Ante la magnitud de estos impactos, la Unión Europea tuvo que recurrir a tomar medidas de carácter expansionista, las cuales se enfocaron en el aumento del gasto público, en la financiación de la deuda con bonos europeos y en la mayor tolerancia a la inflación.
Todo esto con el propósito de prevenir que la situación escalara a dimensiones similares a la crisis que hubo en el 2008 y se impulsaron medidas para reactivar la economía lo más pronto posible durante el 2020 y 2021. En la búsqueda de esta estabilidad que hubo en la Unión Europea, en la que incluso se valoraba un conjunto con Estados Unidos para una unión transatlántica, fue que estalló la guerra Rusia-Ucrania, la cual llegó a alterar aún más la situación de fragilidad económica y política que había en la región. Es importante destacar que, bueno, la Unión Europea se encuentra ante una crisis de la que no tiene noción cómo puede avanzar de acuerdo al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. En el caso de Portugal, es importante destacar también que ante el estallido de la deuda en Europa, la economía portuguesa se enfrentó a un proceso de desmoronamiento en el que hubieron recortes en los salarios y un número exponencial en el nivel de desempleo. Debido a esta situación y las repercusiones de esta crisis a nivel interno, fue el que el gobierno de Portugal optó por aceptar el llamado rescate internacional en el año 2010. A partir del 2010 al 2015 se utilizaron medidas de austeridad económica y a partir del 2015 estas empezaron a cambiar y hubo una mejora en los indicadores sociales, hubo una disminución en el pesimismo público que fue originado obviamente por las medidas de austeridad y un crecimiento en la confianza de las empresas, aumentando así la producción y las exportaciones. A partir de esto, podemos ver que los indicadores económicos se mantuvieron relativamente estables. Estos son datos de los últimos 4 años, 2 años antes de la pandemia del COVID-19, y podemos ver la caída drástica que hubo en el 2020 debido a esto. Es importante destacar que, bueno, para Portugal fue muy importante, anterior, por favor, la crisis del COVID-19 tuvo un impacto muy significativo, ya que como lo podemos ver en el gráfico de a la par de los datos económicos, la estructura del PIB nos indica que el 75% es el sector servicios. Y rescatando que el turismo es uno de los principales sectores económicos del país, podemos entender por qué tuvo una afectación tan grande. Siguiente. Cabe destacar que el Fondo Monetario Internacional apuntó que a pesar de que la economía portuguesa sí ganó terreno en el 2021, fue por lo menos lo suficiente para aumentar su PIB al nivel anterior a la pandemia para el primer trimestre del 2022. Y esta recuperación económica fue impulsada por una fuerte demanda interna y un aumento en el turismo. Aunque a pesar de esto, la guerra de Ucrania ha influido en el desarrollo de Portugal, gracias a que hay una menor demanda mundial de las exportaciones y hay un alto nivel de inflación. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Frander, quien va a tratar el capítulo 3. Bueno, en el capítulo 3 hablaremos sobre lo que corresponde a la zona euro y Portugal en su crisis. Principalmente hay que destacar que esta no está ajena a externas crisis, que es parte de un efecto contagio y que además se vincula con los sucesos a partir de las relaciones geopolíticas y comerciales, y de la misma forma influye la inestabilidad política, esto mediante la presión de agentes como los grupos de presión y entre ellos los sindicatos y los mismos partidos políticos. Siguiente. También es importante denotar las fallas institucionales de la zona euro. Una de ellas corresponde a los desequilibrios externos entre los países del norte y sur de Europa. Por ejemplo, a esto se hace énfasis a la heterogeneidad en la estructura productiva de los países, que no es lo mismo el sistema de producción de Alemania con respecto al de Italia, al de Portugal, entre otros. Por otra parte, es importante mencionar las carencias institucionales de la unidad monetaria europea. Esto hace énfasis a la falta de una unión bancaria que garantice una regulación prudencial del sistema bancario, asimismo la pérdida de la soberanía monetaria y la carencia de una unión fiscal que emita una deuda pública fueron uno de los aspectos principales que se destacaron en este punto. Siguiente, por favor. Por otro lado, es importante destacar que en lo que corresponde a la deuda pública de la zona euro de Portugal para el periodo 2020-2021, es importante que en la zona euro para el 2020 la deuda se ubicó en el 97% en comparación al 95,4% en 2021. Esto se compara con respecto a Portugal, que en el 2020 se ubicó en un 133% en comparación al 127,5% en el 2021. Y todo esto se puede expresar en el siguiente gráfico. Siguiente. Como lo pueden denotar, Grecia se ubica principalmente en la primera posición, seguido de Italia,
Portugal ocupa la tercera posición. De la misma forma se denotan otros países que están debajo del promedio, como el caso de Estonia, Bulgaria, Luxemburgo, entre otros. Siguiente, por favor. En cuanto a la inestabilidad política, hay que destacar que el débil crecimiento económico, el deterioro de las finanzas públicas, entre otros aspectos, han sido fundamentales en la toma de decisiones de la política económica interna, principalmente en el seno, en este caso en el Parlamento en Portugal. Un ejemplo de esto corresponde a que Marcelo Rebelo Sousa del Partido Demócrata disolvió el Parlamento debido al rechazo de la ley del presupuesto para el 2022. Partidos como el Partido Comunista, el Bloque de Izquierda, no apoyaron el presupuesto por lo que no se establecían los aumentos de los salarios y las mismas pensiones, al igual que no se establecían los aspectos con respecto a la pobreza y la reducción de los impuestos, en este caso del valor agregado en las facturas de la tarifa de la luz. Siguiente. Por otra parte, es importante mencionar el periodo de la Troika, Lusa, en donde prácticamente la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional establecieron un acuerdo con respecto a 78 millones de euros a lo largo de los 3 años y que no exigía grandes sacrificios. No obstante, esto no fue así y llevó prácticamente a la consolidación de la izquierda. Además de esto, se contribuyó a lo que sería el rechazo de la misma en el aspecto de la austeridad gubernamental, misma que fue aplicado en Grecia. De la misma forma, se han rebajado el déficit fiscal, al mismo tiempo aumentado los salarios y las pensiones, esto mientras prevalece el gobierno de izquierda en Portugal. Siguiente, por favor. Y como se puede notar en el gráfico, el déficit de Portugal en caso de y en comparación a la zona euro, se puede denotar ahí que para el 2021 el déficit se ubicó en un 4,3% inferior a la zona euro, ¿verdad? Que se ubicó en un 5,1% y como se puede ver, sí se ha disminuido el déficit fiscal. Ya de la continuación le daría la palabra a mi compañera Vale. Adelante. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre una propuesta o, bueno, opciones de mejoramiento de la situación actual. Es importante destacar que Portugal tuvo un fuerte crecimiento económico posterior a la crisis del 2010-2014 y también de la crisis del COVID del 2019, gracias a reformas estructurales que fueron muy fuertes. Entre ellas destacan en el entorno empresarial y en el mercado laboral. Entonces es importante que actualmente sigan contando con esas políticas y sigan fortaleciendo las finanzas públicas por medio de reformas como lo han hecho en este tiempo. Además, ahorita mismo hay un auge en el sector del turismo, entonces es importante fomentar el mismo y la atracción como parte de una estrategia para aumentar el capital que entra al país. Además, bueno, como se mencionó a lo largo de esta investigación, la globalización es algo que genera interdependencia entre todos los países. Aquí es importante destacar que esta interdependencia también puede generar que las crisis que se generen en otros países también les afecten a ellos. Este es el caso de Portugal y bueno, de toda la Unión Europea con la actual crisis de Rusia y Ucrania. Por esto se propone que se encuentren algunas mejoras, ¿verdad?, a la cadena de suministros, por ejemplo, que están teniendo afectaciones y buscar nuevas rutas comerciales para evitar retrasos y afectaciones tanto en los precios, ¿verdad?, como en el tiempo. Y también buscar una alternativa a los bienes y servicios que son comerciados en Rusia, como es los del mercado energético y las materias primas. De esta forma se reduce la interdependencia y se logra en cierta parte aplacar un poco lo que son esos efectos de la crisis actual con la guerra de Rusia-Ucrania. Y bueno, procedo a darle la palabra a mi compañero Frander para las conclusiones. Muchas gracias, compañera. Bueno, específicamente en las conclusiones, como grupo destacamos que se determinó la ineficiencia institucional de la zona euro. Además, ya que no contaban con un mecanismo adecuado para la amortiguación de la crisis. Otro punto importante a destacar es que se contribuyó a que muchos países de los que se vieron afectados se rezagaran aún más mediante políticas de austeridad gubernamental, y lo fue en el caso de Grecia, y asimismo provocó el rechazo en el caso de Portugal. Es importante destacar también que se debe determinar sobre los errores que contribuyeron en las recetas financieras de las instituciones externas, ¿verdad? Principalmente en la promulgación de medidas para la adquisición de activos y contribuir así al saneamiento de las finanzas
y de todo el sistema bancario que prácticamente estaba por el suelo. Bueno, eso fueron algunas de las conclusiones. Entonces, esto sería por parte de esta exposición. Gracias por su atención.